Por si no se dieron cuenta, después de haber ganado la elección en un distrito, importante sí, pero es un solo distrito, la ciudad de Buenos Aires, y de haber perdido elecciones en otros 4 al menos, según se analice, de haber compartido un triunfo local también en Chaco, el gobierno está envalentonado. Este gesto de llevarse todo por delante ha provocado una catarata de decretos de necesidad y urgencia, de ignorar al Congreso en montones de cosas. Sí, vamos a estar hablando de eso. Y sobre todo ha provocado que los que tenían que discutir, al menos, estas cosas, hayan reculado, se hayan escondido, estén callados la boca. A diferencia de la Iglesia. Monseñor García Cuerva es el primado de Buenos Aires y fue uno de los que le dijo hoy a Milei, al presidente Javier Milei, todo esto en la cara. Hay que decir que a diferencia de lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner, que inventaba Tedeums allá por los pueblos donde encontrar algún obispo amigable, Milei estuvo ahí y escuchó lo que dijo García Cuerva, que estaba dirigido claramente a la situación que está viviendo hoy el país y donde, mal que le pese, el presidente tiene, no la total responsabilidad, pero sí tiene que hacer algo frente a todo esto. Pero en ese momento también, el presidente Javier Milei le negó el saludo a Jorge Macri. Ahora van a ver la escena, a ver si la podemos ver, porque quedó en claro, este fue el momento, a ver si lo podemos ver, donde saluda a Espert y le deja a Jorge Macri con la mano tendida, a quien luego lo saluda Monseñor García Cuerva. También la deja pintada a la vicepresidenta, nada menos que Victoria Villarreal, pero esto ya es habitual, que a veces la saluda, a veces no la saluda. Y uno dice, bueno, pero esto no quedó ahí, porque después Milei escribió un tuit, a ver si lo podemos ver, un tuit donde dijo palabras más, palabras menos, Roma no paga traidores. Jorge Macri, como Massa, contrató con ABL, o sea, con el impuesto de la ciudad, al chantalán. Está hablando de Antoni González Rubí, un hombre a quien le quisieron cancelar la ciudadanía solo porque era el asesor de Jorge Macri, a quien uno puede criticar por haber cometido estrategias cerradas al asesorar a los candidatos, pero de ahí a convertirlo en objeto casi de un delito para querer extraditarlo. Después se aclaró su situación y no lo podían extraditar porque tenía los papeles en regla. Bueno, después contrató con ABL al chantalán para ensuciar a Milei y esperaban que Milei actuara como un político hipócrita. Sigan esperando. Chao. Javier Milei, Roma no paga traidores. Está retuiteando algo que escribió uno de sus acólitos, que siempre se esconden bajo un seudónimo, en este caso Adam Smith, y pone, Milei lo retuitea y pone Roma no paga traidores. Y esto es interesante porque más allá de lo que uno opine, en el mundo Milei, no tanto en el mundo del gobierno, sino en el mundo personal del presidente Javier Milei, la gente se divide entre los traidores y los zurdos. ¿Sí? Los zurdos ya se sabe, son todos aquellos que ni apoyaron, ni apoyarán, ni tuvieron nada que ver con sus políticas. ¿Sí? Gente que ya sea porque son políticos opositores, claramente opositores, son zurdos. ¿Sí? Por ende, no merecen ningún tipo de consideración, son lo otro, y a lo otro, ¿qué se hace? Se lo corre un costado, se lo liquida, o como dice Milei, del kirchnerismo, pero también le cabe a otros, les clava el último cajón en su ataúd. Más interesante, y lo interesante es entre comillas, es lo de los que alguna vez compartieron sus políticas, porque fíjense, Jorge Macri no es un opositor puro. Es un hombre que ha compartido buena parte de las políticas, un hombre que ha intentado en la ciudad de Buenos Aires, incluso se ha jactado de esto, de pasar su propia motosierra, de reducir el gasto público, como para ir en sintonía con algo de lo que hacía el gobierno nacional, cuyos legisladores, igual que buena parte de los legisladores de Mauricio Macri, han votado cosas de la ley base, cosas fundamentales para Milei, o no han votado cosas que quería, que tenían mayoría en el Congreso, como el aumento universitario, como los jubilados. Jorge Macri no es un opositor, en todo caso era un opositor amigable. Y a esa gente, a la gente que tiene matices, o sea, que no se deja domar, porque esto es otra de las palabras que ha instalado el léxico libertario, le pegaron una domada a tal o cual, los que no se dejan domar, aunque tengan disidencias, aunque aún desde el espectro de la derecha apoyen
alguna de las cosas que haga el gobierno, los que no se dejan domar son traidores. Entonces, el mundo se divide entre los zurdos, que son los que se oponen, los que no tienen nada que ver, y los traidores. Por eso es interesante el tuit de hoy del gobierno envalentonado que dice Roma no paga traidores. Y en esos traidores está un opositor amigable, en este caso Jorge Macri. Pero volvamos un poco a los otros, a los que son los enemigos puros para el gobierno. La Nación de hoy publica, Hugo Alconadamón concretamente, publica un supuesto documento secreto, que todo indica que sí, que es un documento real, porque tiene 170 páginas. Aquí está, esta es la captura de hoy. Donde es un documento de lo que sería el Plan Integral de Inteligencia, o Plan de Inteligencia Nacional, PIN, esa es la sigla con la cual se lo abrevia. Todos los gobiernos lo publican y suele ser un catálogo de generalidades, ¿no? Que sirve para para hablar de generalidades. El detalle es que también son 170 páginas de generalidad, hablando sobre la soberanía, hablando sobre, digamos, concepto raro, me decía la soberanía, pero le facilitaron cosas a Gran Bretaña para que ejerza su dominio en Islas Malvinas, hablando de la prioridad de la soberanía, pero están discutiendo si Estados Unidos tiene que tener o no más injerencia en Tierra del Fuego. O sea, fíjense lo que es el contraste. Mientras se cierran fábricas en Tierra del Fuego, producto de una desregulación, se habla de la soberanía abriéndole Tierra del Fuego. Ahora se verá en qué medida y en cantidad a los militares de Estados Unidos. Pero al margen de todo eso, en ese documento que hoy cita Alconadamón, aparece un párrafo que dice que la CITE dispone de la facultad de recabar información de todos aquellos que busquen erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar la seguridad de la nación. Fíjense que nosotros les hablamos muchas veces de la cuestión de Trump hace fideo, Milei hace fideo, Trump hace puchero, Milei hace puchero, y salvo en la cuestión de aranceles y en el proteccionismo, esto se repite en buena parte de las cuestiones de política doméstica, ¿no? Así como Trump se enfrenta con Taylor Swift, Milei se enfrenta con Lali Espósito, y que Trump dice que hay que odiar a los medios, dice Trump, y Milei dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. Tal vez lo que hasta ahora era una consigna nomás empiece a ser realidad a partir de esto. Le acaban de ampliar a la CIDE en 25.000 millones el presupuesto de gastos reservados. ¿Cuánto de ese dinero irá para investigar a quienes manipulen la opinión pública o erosionen la confianza de los funcionarios? No lo sabemos. En cualquier caso, coincide con lo que viene diciendo hace unas semanas, no solo Milei, sino también buena parte de los tuits que repiten las cosas que desde algún lugar del gobierno les susurran para que ellos las escriban y las viralicen. Ese no odiamos lo suficiente a los periodistas fue algo que dijo Milei, pero que después los trolls oficialistas, ese aparato paraoficial de publicidad, de propaganda que tiene el Estado, empezaron a decir, ¿y para cuándo los empieza a meter presos? ¿Sí? Y entonces empezaron a competir, a ver a quién había que meter preso. Me incluyeron entre los que hay que meter presos. Yo a esta altura no sé si preocuparme o considerarlo un honor. Pero el tema llegó a un punto que el propio presidente Javier Milei, cuando va a ese largo streaming que considera la entrevista más larga del mundo a un presidente, ¿sí? A ver si lo podemos ver, ahí él dice, ahí está con el gordo Dan, este señor que tiene el streaming, en esa entrevista con Milei dice esto. Una pregunta, tengo una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javier. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. O el mentiroso serial operador de Pagni. En el día de ayer firmé, digamos, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras. Por ejemplo, por tratarme de nazi. Bueno, estas son lo que dijo. Entonces, eso que podía ser un exabrupto, muchas veces el presidente lo ha dicho, y digamos, uno puede decir, bueno, uno podrá considerar que esto institucionalmente es grave, pero mientras no se convierta en cosas reales, solo que podrá quejarse y discutir. Pero acá hay 2 datos reales. En el caso de las denuncias penales que hizo contra 3 periodistas,
tiene que ver con un análisis que hicieron esos periodistas que decían que el presidente utilizaba supuestamente métodos que alguna vez habían utilizado los nazis. Eso les valió una denuncia penal. Y lo otro es la discusión sobre, que ahí sí me parece que pasa de castaño oscuro, que es decir, bueno, que la CIDE va a tener entre su plan de estrategia ir detrás de los periodistas o detrás de aquellos que erosionen no solo la confianza en la opinión pública, sino también la confianza en las medidas económicas. Atención los economistas disidentes, aquellos que no comulgan con las ideas de Milei, aquellos que dicen, bueno, che, esto medio, qué sé yo, es insostenible, qué sé yo, también pueden irles con algún tipo de causa judicial acusándolos de que erosionan la confianza en las medidas económicas. Sí. Piensen que eso asimila en todo caso a Milei, más que a una democracia liberal, lo asimila a regímenes como el chavismo, como el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y lugares donde obviamente al presidente no le gustaría estar comparado con esos presidentes. Pero vean esto, esta es una encuesta que se acaba de conocer hoy. Es una encuesta del Suban Córdoba, una encuestadora, que dice, bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene en la opinión pública? Después todos van a decir, bueno, las encuestas, los encuestadores, no hay que creerles, hay que creerles, no importa. Son termómetros que hay de la opinión pública. Pues cada uno hará con esto lo que le parezca. Pero vean lo que dice la encuesta de Suban Córdoba. Dice, el gobierno de Javier Milei está cada vez más autoritario. El 64% dice sí, el 33% dice que no. Acá uno puede decir, esto no necesariamente quiere decir que sea malo. Recuerden que nosotros también venimos comentando acá que hay una deuda profunda, un desánimo profundo de la gente con la democracia, ¿sí? Y tal vez vaya mucha gente que consideran que se está volviendo autoritario y no crean que sea un disvalor, sino que sea algo bueno. Pasemos a la otra placa. Esta. Dice, Javier Milei ha calificado a algunos periodistas como mentirosos, extorsionadores, ensobrados y ha criticado su rol en la sociedad. ¿Qué tan de acuerdo está con estas afirmaciones? 53,2% de acuerdo, 44% no, y acá sí aparece un poco la grieta que se viene viendo entre la mitad que apoya al gobierno y la otra mitad que no comparte lo que está haciendo el gobierno. Entonces hay una parte de la gente que está de acuerdo con esto, ¿sí? Y tiene que ver con la crítica al periodismo, ¿sí? Pero vayamos un poquito más adelante, ¿sí? Porque se cree que el estilo comunicacional de Milei, por ejemplo, usar redes sociales para responder directamente a periodistas, fortalece o debilita la relación con la prensa. Se repite el número, ¿sí? 53,9% considera que la debilita, 17% la fortalece, 20% no tiene ningún impacto y 8,7% no sabe, ¿sí? Vean un poquito más adelante, ¿sí? Porque esta es una de las más interesantes. ¿Considera que las críticas de Milei al periodismo son un ataque a la libertad de prensa? Casi el 63% considera que sí. ¿Sí? Y ahí uno dice, bueno, entonces, la primera placa, la que hablaba de si Milei está convirtiéndose cada vez más en autoritario, coincide con eso. O sea, ¿es un valor, es un disvalor? Bueno, ese es el punto. Hay un 60% de la población al menos que está viendo que Milei se está poniendo cada vez más autoritario y que debilita la libertad de prensa. Dos cosas que van de la mano y que seguramente lo colocan al presidente en un lugar incómodo respecto de otros dictadores latinoamericanos o de dictadores latinoamericanos. No quiere decir que Milei lo sea. Acá está la que yo les decía, ese 60% que yo les decía en comparación con la primera encuesta. Por eso uno cuando mira del otro lado dice, che, ¿qué hacen los otros? Los que institucionalmente deberían hacer algo. Y ahí el panorama es bastante patético, si quieren que les diga, ¿no? Por lo menos es mi opinión y por ahora, hasta que avance el plan de la CIDE, se supone que vamos a poder seguir opinando un tiempo. En el caso de la justicia, hemos entrado en una etapa de justicia zombie. O sea, los fiscales, los jueces federales, los que deberían decir, che, esto no hace ruido, no atenta cuando un tipo de institucionalidad. Recuerden que Cristina Fernández de Kirchner o Alberto, cualquier cosa que hacían, siempre aparecía un fiscal, una denuncia y un allanamiento y qué sé yo, aunque después, andando el tiempo, quedaba en la nada y quedaba todo sobreseído. De estas cosas que nosotros estamos viendo, del uso y abuso de los DNU, de todo eso,
los fiscales están como zombies, y los jueces, por supuesto, ¿no? Porque siempre esta cosa de decir, bueno, si la denuncia le cae a un juez, el juez, si no quiere meterse en el quilombo, se la delega a un fiscal. ¿Y el fiscal qué hace? Y hace como el fiscal Tayano, ¿no? Todo va largo en la criptomoneda, en la criptoestafa libra. Todo va largo, lento, y vamos viendo. Y por eso es que dice, bueno, che, ¿y la oposición qué tiene que hacer? Y la oposición, el peronismo, pero también otros opositores que en algún momento quedaron desconcertados ante Milei, están tan enredados en sus propias internas que ya no saben qué hacer. Y yo le digo que ahí hay 3 categorías. Están los que están pensando en su internita, están pensando en lo que quieren conservar su provincia y su municipio para seguir haciendo sus negocios y mantener sus cajas. Y están los que dicen, che, mejor no hagamos sola porque ahora la gente, por más que muchos no van a votar, pero hay un montón que lo votan a Milei y nosotros para qué vamos a sacar la cabeza. No sea cosa que sacamos la cabeza, y esto le pasa a muchos sindicalistas, que digan, y a ver si todavía nos meten una causa en Comodoro Pi, se descubren que, bueno, la verdad que tenemos un manejo flojo en las obras sociales o en los presupuestos que administramos como intendente, como gobernadores o como funcionarios y terminamos en Comodoro Pi. Mejor nos callamos la boca y que se jodan, y por eso hay tan pocas voces que aunque sea discuten esto que está pasando. No digo que incurran en la cuestión del insulto, che, en la democracia vale la pena discutir. Vean esto. Vieron que el presidente le encantaría ser como Estados Unidos, pero fíjense lo que son los contrastes, ¿no? Cómo los traidores son traidores y no merecen ni justicia, y los otros, los zurdos, no merecen nada, ¿no? Pero fíjense que la convivencia institucional ha llegado a que los países que mira Milei con atención, Estados Unidos, por ejemplo, hasta Trump le da un mensaje de diagnóstico, de condolencia frente al diagnóstico de un cáncer de próstata agresivo al expresidente Joe Biden, a quien le dijo de todo, ¿no? Digamos, Meliana y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación. La comparación viene al caso porque se murió el expresidente uruguayo José Mujica, alguien que nadie podrá decir que integraba la casta, que nunca tuvo un puto privilegio, ni se llevó nada, ni robó nada, entró manejando el Volkswagen viejo y salió manejando el mismo Volkswagen viejo, entró teniendo una chacra y salió teniendo una chacra de la misma chacra donde murió a los 90 y pico de años, no era un representante de la casta. Claro, para Milei era un zurdo, no hubo ni un solo mensaje de condolencia, y después admiramos la manera en que Uruguay hace convivir a los diferentes presidentes que pasaron por ahí. Pero yo le decía que el gobierno está envalentonado y que aprovechó eso, el triunfo en un distrito, la ciudad de Buenos Aires, y me voy a permitir leer, hacer un rápido listado de las cosas que hizo. Degradó esta semana, digo, porque todas cosas pasan rápido y no nos damos cuenta. Degradó y condenó a la inexistencia todo lo que sea con derechos humanos. ¿Sí? Nada. Batalla cultural, derechos humanos, nada. Sin presupuesto. Condenó la inanición presupuestaria, también a la nada misma, al Banco Nacional de Datos Genéticos, los que supuestamente deberían confirmar si algún día aparecen vivos los nietos de Oestergel, los 2 pibes desaparecidos, secuestrados por la dictadura, si algún día aparecen los padres, los nietos del guionista del Eternauta, bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos también, reducción presupuestaria. Disolvió, claro, ¿quién le importa? Belgrano, San Martín, Perón, disolvió todos los institutos, el Instituto Belgraniano y el Instituto Sanmartiniano, ¿sí? El Instituto Juan Domingo Perón, todo disuelto. ¿Quién carajo le importa la historia? Si todo es preferible resolverlo con una manga de trolls que repiten las cosas que quiere el gobierno. Condenó, esto fíjense, porque en la práctica no se engañen, ahora hay una especie de paz en lo que pasó en Tierra del Fuego, eso que está pasando en Tierra del Fuego, esta paz, cierta paz que se logró. El objetivo de largo plazo es que no haya más industria en Tierra del Fuego. Y hay que, por comparación, hay que remontarse a por qué se generó la zona franca de Tierra del Fuego. Esto fue el panorama de esta semana en Tierra del Fuego. La huelga, los tachos bien de los 90, la gente que ya no puede ni siquiera hacer huelga porque no los quieren ni explotar, les van a cerrar las empresas. Bueno, ahí está. Este es el panorama, igual que cuando cerraban las fábricas en los 90. Pero Tierra del Fuego, hay que recordar, que nació durante el alfonsinismo como un enclave para poblar ese lugar, que tenía mayoría de gente que venía de Chile.
cuando había terminado la guerra de Malvinas, había que poblar ese lugar que estaba entre Chile y Malvinas. Y para eso se inventó algo que existe también en Manaos y también en México, que son zonas de armado de componentes, o sea, de armado de cosas electrónicas. Existen en México, existen en Brasil, existen en otras partes del mundo. México y Brasil creen que la cerraron. México, que integra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cerró esto? No. Brasil lo cerró, no. Manaos es el lugar donde se fabrican las mismas cosas que se fabrican en Tierra del Fuego. Acá las cerramos. ¿Y por qué? Porque dicen que son caras y seguramente eran perfectibles y se podían hacer otras cosas, pero no cerrarlas, porque habían nacido como una necesidad de poblar la Patagonia vacía. Tal vez ahora Tierra del Fuego deba reconvertirse, es una provincia gasífera, es un paraíso turístico, tal vez pueda reconvertirse, pero los que están ahí saben que les queda poco tiempo, de laburo, por lo menos. Pero si esto no les alcanza, piensen lo que está pasando con algo que era un orgullo de la Argentina, la industria agrícola metalmecánica, eso que se veía en Expoagro, las grandes cosechadoras fabricadas en Las Parejas, sobre todo en Las Parejas, provincia de Santa Fe. Bueno, esta semana también pusieron en práctica la reducción de aranceles para que se puedan importar cosechadoras usadas de Estados Unidos. ¿Qué tal? Los tipos, no sé qué pensarán, porque seguramente en Las Parejas ganó Piley por afano, pensando que, bueno, que se sacaban de encima la bota del peronismo. Bueno, ahora van a tener que discutir qué vale más barato, si una cosechadora con el dólar barato de la Argentina o una cosechadora importada de Estados Unidos usada. Después está la reglamentación del derecho de huelga y tampoco hay ningún juez ni ningún fiscal dijo, che, oiga, esto es legal. ¿Es legal la reglamentación del derecho de huelga? La CGT, bastante calladita, dijo, no, vamos a ir a la justicia, no sea cosa que a los sindicalistas les encuentren algún currito con las obras sociales, que y terminen todos en Comodoro Pi. Y ese es el problema. Hay tanta gente que tiene el culo sucio que hay pocos que se animan a hablar. Y por eso cobra importancia lo que hizo la Iglesia. Hasta le complicaron la vida a los cartoneros. Esta noche en GPS van a ver un informe en el cual abrieron la importación de cartón de tal manera que los cartoneros, o sea, los tipos que se la rebuscaban sin salir a chorear en el fondo más bajo de la sociedad, haciendo lo que podían, bueno, a esos también les cagaron el modo de vida, porque abrieron la importación de cartón y hoy no vale la pena juntar cartón. Y encima se van a jactar de que, bueno, así va a haber menos cartoneros en la calle. Ese es el nivel de crueldad. Sí, che, había una política social. Decir, bueno, esa gente, además de cobrar un plan social, podía tener alguna actividad productiva para el medio ambiente, para el reciclado, y le complicaste la vida a los cartoneros, supuestamente en nombre de la libertad. Por eso les digo, es tan valioso, o por lo menos tan interesante, lo que hizo la Iglesia hoy a través del primado de Buenos Aires. De hablar claro y frente al presidente, debe ser una de las pocas veces en ese Te Deum de hoy, que el presidente Javier Milei tuvo que escuchar lo que no quería escuchar. Hay que reconocer que estuvo ahí, insisto, no como decía Cristina, que se inventaba algún Te Deum amigable en cualquier provincia, estuvo ahí donde le dijeron, o como decían antes las abuelas, le cantaron 4 frescas. Pero también alarma que el debate público, que frente a semejante cantidad de cambios debería ser mucho más intenso, está limitado a lo que le puede decir un obispo en la cara al presidente. Bienvenidos. Esto es GPS.